Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba, como siempre, y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, tenemos al señor Hernando de Soto. Pero primero vamos a hablar de algo importante, ¿no? Algo que ha sucedido en este último fin de semana y ha sido la marcha por la vacancia. Una marcha que ha significado en algún punto de la población algo importante. Pero quiero poner énfasis en un tema. Si bien es cierto, hubieron muchísimas personas. Sí, en efecto, la Plaza San Martín sí se llenó, no como en algunos medios lo han pintado que no, que prácticamente la plaza estaba vacía. No, lo que sucedió ahí, y tengo imágenes que lo comprueban, no sé si allá en producción podrían ponerlas, es que al centro de la Plaza San Martín, los policías no dejaban ingresar. Esta gente está recién llegando a la Plaza San Martín. Y estos no son 100 personas, si eran miles de personas que acudieron a la marcha en favor de la vacancia. Pero lo que más llamó la atención aquí fue que la Plaza San Martín, que debería ser una plaza abierta, estaba cerrada por los señores de la Policía Nacional. No dejaban ingresar a los manifestantes rodeaban el perímetro de la Plaza San Martín, hasta que un grupo de ellos se acercó a la policía y, y tuvo que pedirles y suplicarles que por favor los dejen ingresar a la plaza. Los policías habían armado un cerco para que no ingresen los manifestantes. No querían que la Plaza San Martín sea tomada por los manifestantes que fueron a apoyar o a manifestarse en favor de la vacancia. Pasa de que esto no sucedió cuando hablamos de la marcha de Merino o la marcha eh, en, para el cierre del Congreso y muchas otras marchas que han sucedido a lo largo de la historia del país. Ahora, esta marcha, sí es cierto, fueron miles de personas, pero no fueron las miles de personas necesarias o el millón de personas necesarios para, en efecto, hacer sentir de que la población rechaza al señor Pedro Castillo. Porque mucha gente en redes sociales sale y dice, no, yo no apoyo al señor Pedro Castillo, vacancia ya. Pero a la hora de la hora, a la hora de manifestarse, no salen, son tuiteros solamente o son facebookeros, digámoslo así, y no salen a manifestar ni a hacer escuchar su voz de protesta y su rechazo que muchas veces manifiestan en redes sociales en contra del señor Pedro Castillo. A esta marcha fue el señor Erasmo Wong, de 80 años, que fue criticado incluso por haber ido a la marcha con una patineta o un scooter. Es entendible que vaya con un vehículo ligero, porque es una persona de 80 años y quizá el físico no le rinde lo necesario para, para poder hacer todo el trayecto. Hay videos, hay fotos que muestran que el señor Erasmo Wong estuvo desde inicios de la marcha y a finales de la marcha. Estuvo por mucho tiempo y creo yo que no merece ciertas críticas que incluso muy comparativas con el tema de la esclavitud en algún momento. Entonces, ojo ahí. Y también a la población, también eso es un llamado de atención a quienes dicen ser opositores del señor Castillo, que se manifiestan en redes sociales, en Twitter y en todas las redes habidas y por haber, que sí, que la vacancia se tiene que desarrollar, que el señor Pedro Castillo no me representa, pues no van a las marchas, prefieren, como lo leí hoy en Twitter, prefieren simplemente ir a la playa, quedarse en casa viendo la marcha por la tele o si en Twitter criticando y solamente hablando cosas sin demostrarlo al fin y al cabo. Es importante ese tema de la vacancia porque estamos el día de ayer se presentó ya ante el Congreso de la República el pedido el pedido de moción de vacancia para el señor Pedro Castillo. Se admitió con 50 firmas totales. ¿Ya? Entonces, ya está para debatir en el Congreso de la República. Ya se envió el oficio también al presidente notificándole que sí se va a debatir la moción de vacancia.
y él tiene que ir y justificar las razones y responder todas las preguntas. Entonces, este panorama de la vacancia vuelve a aparecer en la política nacional y muchos, como se dice, aparecen en Twitter apoyando, pero no solamente es cuestión de aparecer en Twitter, sino también es pronunciarse, ¿no? En un lado de la política salen a las calles a gritar y a manifestarse y a decir, cierren el Congreso, porque ha ocurrido también en esta semana, hubieron marchas frente al Congreso de la República, o más que marchas, plantones frente al colegio al Congreso de la República, pero no ha sido tan grande como la que ocurrió el sábado, pero sí se dejó sentir. ¿Por qué? Porque llevaron parlantes, hubieron influencers también, gente que dice ser líderes políticos. Entonces, sí se dejó sentir, en comparación de la marcha del día sábado, que no dio el impacto que debió haber dado en ese momento. Sobre esto y más vamos a hablar con el doctor Hernando de Soto. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en Mucho que Decir. Bien amigos, iniciamos este segundo bloque del programa y quiero de una vez presentar a este personaje que ha significado mucho en la política nacional, ha sido ex candidato presidencial y hoy está aquí con nosotros en Mucho que Decir. Bienvenido al señor Hernando de Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Sergio? Gusto escucharlo. Doctor, hay algo importante que hablar. Usted entró a las elecciones, candidateó para ser presidente de la República con con el partido de Avanza País. Este partido apoya en su mayoría la vacancia. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Yo creo que la vacancia es un instrumento eminentemente democrático porque sustituye la violencia cuando uno no cree que el jefe de Estado merece estar en la posición predominante que está. Viene de la palabra empêchement en francés, impeachment en inglés, que quiere decir quitarle las funciones al jefe de Estado, igual que la revocatoria, igual que lo que significa disolver el Congreso. Son momentos democráticos mediante los cuales algunas de las funciones del Estado se utiliza para no solamente vacar, no solamente disolver, sino esencialmente para presionar en un sentido dado. Ocurre en todos los países, en la democracia más grande del mundo. Y en ese sentido, yo siempre he aprobado lo que dice mi bancada, que es que la vacancia es no solamente un proceso para vacar, sino para presionar un gobierno que se le sospecha está infiltrado con muchos elementos comunistas, razón por la cual yo he efectivamente dicho que apoyaba esto como instrumento de presión, pero no era el único en el cual yo creía. El otro era acabar también con una serie de instrumentos que amenazaban a la democracia, al igual que la performance mismo del presidente, como era la Asamblea Constituyente, por ejemplo, o la falta de compromiso con una economía social de mercado. Ergo, para mí son todos la vacancia, la disolución del Congreso, la constituyente, impedir una constituyente, todos son elementos democráticos que convergen junto con lo de mi bancada en la idea de parar la posibilidad de una infiltración comunista dentro del país y llevarnos por la senda equivocada de un marxismo-leninismo que no funciona ni en el Perú, como no funciona ni en Cuba, ni funciona en Venezuela. Doctor, usted ha tenido antes de, claro, de la vacancia, de la marcha en favor de la vacancia y de ya la presentación de la moción de vacancia, usted ha tenido reuniones con el presidente Castillo, ¿correcto? Es correcto. Hay algo que precisamente se difundió mucho por los medios de comunicación, y es que el presidente Castillo no cumplió aquel acuerdo que tuvo con usted, entre ellos mencionar que el tema de la Asamblea Constituyente ya no estaba
en su porvenir en el gobierno. Sí, él confirmó eso. Lo que no confirmó eso fue el punto número 1. Él mencionó el punto número 1 y dijo efectivamente que la Asamblea Constituyente no solamente no es necesaria, sino renunciaba a ella. No sé que una de las razones por las cuales se han hasta escindido nuestro país en dos es porque hay unas personas que creen que hay que cambiar toda la agenda nacional. Háblase de una asamblea constituyente donde hay la posibilidad de que entonces en un pequeño grupo de unos 130, lo que sea, elegidos posiblemente con mayoría marxista-leninista, rediseñen un país como lo hicieron en Venezuela, como lo han hecho otros países del mundo, y es en forma perfectamente legal, más no legítima. Ergo, cuando él dice que ya no va a utilizar ese instrumento, eso es efectivamente un logro. Él lo confirmó. Lo que él también se comprometió es a decirlo no solamente verbalmente, sino por escrito en base a un documento que hemos utilizado él y yo 2 días en redactar junto con nuestros asesores, cosa preciso. Y en ellos estaba no solamente el decir por qué razones ya no seguía con la Asamblea Constituyente, sino de qué manera se iba a acercar a la otra mitad del Perú, que quiere una economía social de mercado, que quiere continuar con la constitución que existe actualmente y al mismo tiempo pedir ayuda, que es lo que nos ha pedido a nosotros, para poder reclutar mejor sus ministros, porque se sabe que muchos de ellos no han estado a la altura de lo que necesita el país y por último, para asegurarse de que no haya una operación tan insidiosa como la que hoy día existe, de parte de elementos de inteligencia cubana y venezolana. Doctor, mencionó algo importante. Parte de ello era la ayuda para la correcta designación de ministros. Y vemos que hoy por hoy hay un gabinete que es muy cuestionado precisamente por el señor Hernán Condori. Y todos los anteriores ministerios han sido cuestionados. Al menos uno ha sido, de cada uno de los ministerios ha sido cuestionado. Este pedido, ¿cuándo es que se da? ¿En estos últimos días? Bueno, lo que nosotros, institucionales de profesionales que de repente él desconoce, y ayudarlo a ensamblar un equipo. Bueno, yo he pasado y he participado en tales comisiones, no solamente en el Perú, sino en otros lugares, y es muy complicado. Lo único que nosotros queríamos hacer es hacerlo menos complicado para él. No en este momento cuando estamos hablando de algo específico de este ministro o de otro ministro, sino asegurarnos de que cuando él selecciona, lo selecciona de tal manera que por lo menos, si ha de no ser vacado, el Perú sigue bien gobernado y podemos dirigirnos a las necesidades de la mayor parte de los peruanos que están en una situación de indigencia. Ahora, vemos que el Congreso hoy por hoy tiene una confrontación muy fuerte con el Ejecutivo. Eso no es novedad, ya desde inicios del gobierno se ha visto bastante rivalidad entre ambos poderes del Estado. ¿Esto al presidente en algún punto lo debilita? Porque vemos que cada declaración que hace quizá la presidenta del Congreso o alguno de los congresistas en contra del señor Castillo, el señor Castillo sale a mandar indirectas al Poder Legislativo. Bueno, lo que ocurre es que en la democracia nunca se lleva la fiesta en paz. Yo conozco países que tienen dictaduras. Usted sabe que yo me ocupo mucho de los sectores marginales que existen en casi todos los países del mundo, y eso incluye, por supuesto, países que son democráticos y otros que son semidictaduras. Entonces, mi objetivo es no ayudar al gobierno en sí, sino a asegurar la integración en la economía de mercado de esos países. Y lo que ocurre en los países que son democráticos es que siempre es un enfrentamiento bravísimo entre partidos políticos y el ejecutivo y el legislativo.
Además, cuando fueron creados los mismos conceptos de la división de poderes judicial, ejecutivo, legislativo, la idea era que no coincidieran. La idea era que justamente se oponieran de la misma manera, por ejemplo, que el Diario Expreso está compitiendo con la República y está compitiendo con el comercio. Justamente la economía social de mercado y una democracia es competencia para que nosotros, los electores, el público, los consumidores, podamos exigir, podamos escoger entre varias opciones y no sencillamente tener un partido único. Ergo, las indirectas por un lado del Ejecutivo y las directas del lado del Legislativo son perfectamente comprensibles. Lo que a mí me preocupa no es esta confrontación total, porque eso es lo que caracteriza una democracia. Una democracia es como la portada de Expreso. Ahí están todas las contradicciones, ahí están todas las denuncias. En una dictadura lo único que uno ve en la portada es que hay una sola opinión y el presidente sonríe todo el día y no hay oposición. ¿Y usted? Lo que a mí me preocupa es el hecho que detrás del gobierno, el Ejecutivo, hay evidentemente una infiltración de ideas comunistas que son peligrosísimas porque llevan a la pobreza y llevan al partido único, es decir, la dictadura, y que por otro lado, en el lado del legislativo, se promueve una vacancia perfectamente legítima, pero sin decirnos qué es lo que va a ocurrir después. No es como si esto fuera la primera vacancia. Desde que sale Pedro Pablo Kuczynski hasta que entra Pedro Castillo, son 6 aniquilamientos políticos y cada uno lleva de mal a guatepeor. En otras palabras... De Guatemala a Guatepeor, claro. Claro. Pequeño cruce de metáforas, de Guatemala a Guatepeor. Entonces considera... Ahora... Sí, continúa. Sí, perdón. Sí. Bueno, entonces lo que yo digo ahora es, hagamos la vacancia, perfecto, es una propuesta legítima, pero ¿qué va a pasar después? Porque lo hemos hecho 5 veces antes y hemos acabado con un gobierno cortoplacista y lo único que se ocupan ustedes, la prensa, y los que pretenden hacer política es en escaramuzas mientras que el país está desordenado, se empobrece, pierde oportunidades y está dividido en dos en una situación prerevolucionaria que debería preocuparnos a todos. Ese es mi problema con la vacancia, que no tiene la segunda, tercera, cuarta o quinta etapa. Es sencillamente vaquemos y de ahí que, nada, nos hemos deshecho del señor Castillo, como nos deshicimos de Pedro Pablo Kuczynski, como nos deshicimos del señor Vizcarra. ¿Y qué pasa después? Y lo único que puedo decirle es que como no está previsto esto, lo que va a haber es otra vacancia tras otros, y en politología eso tiene un término que se llama entrampamiento golpista. Cuando hay un furúnculo, ocurre una vez. Cuando hay furunculosis, quiere decir que estamos en una enfermedad y eso siempre termina de una forma u otra estableciendo un estadio paria dominada por una derecha autoritaria o una dictadura comunista, y eso no es una buena cosa. ¿Estamos en camino a hacer una dictadura comunista con todo lo que se está viendo y las negativas que tiene el presidente Castillo, incluso para declarar a la prensa? Como cualquier médico, yo le diría, en el caso de política, no sabemos, pero si tiene usted sobrepeso, ¿no es cierto? Está cerca de la diabetes, por un lado. Se están adormeciendo los pies, por otro lado. Su ritmo cardíaco ha bajado, etcétera. La posibilidad de que usted muera del sobrepeso es bastante grande. Lo que yo veo son síntomas que son preocupantes, personas con antecedentes terroristas, personas rodeados de terroristas. Evidentemente dentro del grupo del presidente hay gente que es perfectamente legítima, perfecta, que son empresarios, no nos gustarán su nivel de cultura, pero son personas que son irreprochables, pero también hay rojos y hay personas extremadamente mediocres. Entonces la idea es aquí deslindar la paja del trigo para saber de qué se trata el problema, si el presidente es parte de una complot comunista o si más bien es una persona que ha crecido en un barrio donde hay muchos de ellos, que no es de extrañar en un país que ha librado una guerra feroz contra Sendero Luminoso,
y que valdría la pena ahora separarlos unos de los otros y asegurarnos de que en una segunda elección después de una vacancia no vaya a ser que los rojos dentro del gobierno del presidente Castillo ganen las próximas elecciones y no por 51 contra 49, sino por 60 contra 40, sencillamente porque hay un pueblo que simpatiza con la gente humilde, que es vacada, sin suficiente perspectiva sobre lo que ocurre en el futuro. Doctor, hay algo importante que ha sucedido durante esta gestión del señor Pedro Castillo, y ha sido, no sé si el tema de mentir o el tema de contradecirse, ¿no? Pasa de que usted recuerda la entrevista que tuvo el presidente con el periodista del Rincón de CNN, y luego las declaraciones ante la fiscalía sobre el caso de Carolyn López. Por un lado dice que no la conoció y por otro lado dice que sí la conoció. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos creer como ciudadanos, como periodistas, como analistas políticos? Bueno, yo diría la cosa siguiente, porque me acaba de ocurrir a mí. Si me he sentado con el presidente horas para atacar un texto en común que permita por lo menos al margen o por encima de las confrontaciones políticas hacer que la economía del partido, perdón, del país funcione para que no, no caigamos pues en una depresión económica feroz o en una revolución de los de arriba contra los de abajo o en una pobreza difundida en momentos de pandemia. Discúlpeme. Salud, salud. Llegamos a un acuerdo y el acuerdo era que todos los 4 puntos que yo le mencioné anteriormente iban a ser publicados porque, por supuesto, para mí, de que he tenido la posibilidad de una educación avanzada, si se quiere, profesional, como ocurre con muchos de nosotros, un acuerdo es íntegro. Mientras que, por supuesto, en un sector, digamos, más bien informal de nuestra sociedad, cuando se contrae una deuda, decir, yo voy a hacer esto y, por ejemplo, yo le debo 100 soles y le pago 100 soles, hay una tendencia en ciertas áreas de decir, oye, lo que vamos a hacer es, te doy un adelanto, 20 y el resto te lo pago los restos de los 80 soles te lo pago dentro de 2 meses, 3 meses. Entonces, puede haber ahí un problema de origen cultural en que en mi sociedad, en la sociedad de los inversionistas, en la sociedad de los empresarios, eso es decir, te voy pagando de a pocos cuando se acordó en un solo pago, es un pecado capital y probablemente en el caso del presidente Castillo no lo es. Entonces, no es, digamos, una mentira directamente, pero es una media verdad, lo cual a mi juicio equivale a una mentira en mi parte del mundo, pero obviamente no en la del presidente Castillo. Espero que eso cambie pronto. Doctor Hernando, usted que se ha reunido con el presidente Castillo, ¿se siente o no se siente que el señor Castillo está yendo por la línea del señor Vladimir Cerrón? Claro, yo creo que existe ese peligro y que hay que efectivamente separar el uno del otro. Ha dicho claramente que es un marxista-leninista. A mí el hecho que agregue mariateguista es como si yo digo, yo soy Hernando de Soto, pero por su caso soy también Polar. Oiga, yo soy Hernando de Soto. Marxista-leninista no solamente es una ideología, es una receta para llegar al poder. Y para llegar al poder de cualquier modo, especialmente el de la Asamblea Constituyente. Tiene usted, presidente, que deslindarse. Y la respuesta de él ha sido en cada ocasión, yo me deslindo, pero nunca ha dicho no a la Asamblea Constituyente. Por eso es la razón que a mí me parece que al decir que ahora él no va a seguir por el camino de la Asamblea Constituyente es un primer indicio serio de una separación entre él y el señor Cerrón, porque el señor Cerrón es obviamente una persona inteligente, pero si es marxista-leninista, lo que es su objetivo, que es convertirnos en una Cuba o Corea del Norte, no Bien, es amigos, aceptable y el presidente debería separarse de eso y espero que ahora lo hemos logrado, pero no solamente que diga que no lo va a hacer, porque eso ya está plasmado, sino que va a seguir los 3 otros objetivos que le mencioné anteriormente, que permiten también definir cómo lo va a hacer y termine esa relación nociva con el señor Cerrón y su potencial comunista.
Ahora, usted toca un tema importante. Dice que el señor Castillo ha deslindado varias veces del señor Vladimir Cerrón. Sin embargo, esto ha sido verbal. Sin embargo, se ha reunido con el señor Vladimir Cerrón para ver temas de bancada de Perú Libre. O sea, al reunirse con líderes políticos, se reunió con el señor Vladimir Cerrón en 2 ocasiones. Y en cada uno de sus gabinetes ha tenido presencia el señor Vladimir Cerrón. Esa es la razón por la cual me pareció importante de poner la cuña entre los dos, ¿no es cierto? Entre lo que él hace y lo otro. Las reuniones son inevitables porque en un gobierno democrático hacer política significa estar en contacto con todas las facciones de la sociedad. Uno no puede, pues, ser... Incluso con un condenado por corrupción. Oiga, en este momento, si usted quiere hacer la paz entre Ucrania y la Unión Soviética o Rusia, usted va a tener que lidiar y negociar con personas que están metidos en corrupción. No hay manera de evitar eso. Si usted va a hacer la paz con una Alemania de la Segunda Guerra Mundial, usted va a tener que conversar con nazis. Y si usted le va a pedir a Cuba que no intervenga en el Perú, usted va a tener que conversar con comunistas. Y si no le gustan los gays y hay un presidente gay en el Perú, va a tener que conversar con los gays. Eso es inevitable. Lo importante es que la política de su gobierno no esté manejado en la sombra por un rojo. Importantísimo lo que mencionó usted, el tema de gobernar en las sombras. Se ha visto en este gobierno que el señor Pedro Castillo ha también tenido cierta gobernanza en las sombras, dices el caso específicamente Zarratea, y bueno, las reuniones que incluso no han sido registradas en Palacio de Gobierno. Entonces, y se habló también de un gabinete de las sombras, de asesores en las sombras también, del señor Pedro Castillo. Bueno, hay que saber la cosa siguiente, inclusive en los Estados Unidos, un país eminentemente democrático y muy conflictivo en lo que se refiere a los distintos poderes del Estado y las distintas facciones, el gobierno se lo reconoce porque tiene dos tipos de gabinete, el formal, ¿no es cierto? Primera línea, el de segunda línea, porque no hay un ministerio por cada para cada tema, hay dos, en los Estados Unidos, en Suiza, en cualquier país occidental, y uno tercero que es el íntimo, que se lo llama en inglés kitchen cabinet, gabinete de cocina. Entonces, el tener un gabinete de cocina no es pecado. Cuando estamos hablando de la sombra, significa básicamente para mí uno que quiere subvertir el orden existente a espaldas del pueblo. Eso es mi temor con el presidente, no que esté reunido en Breña. ¿Quién sabe qué tiene en Breña? De repente hay los mejores alfajores del mundo, de repente hay una secretaria guapa. No sabemos eso. Lo importante es que no sea un gabinete o un grupo de personas que lo quieren vacar ellos mismos al presidente lo antes posible, porque se ve que hay visiones e intenciones, ¿sí? Una de las causales, que bueno, más que causales ya se descartó, fue el tema de traición a la patria, ¿no? Fue por entregar cierto o parte de territorio a Bolivia para que tenga acceso al mar. ¿Esto usted lo considera en efecto traición a la patria? Mire, si quiere entregar territorio a Bolivia y habla y conspira contra eso, es una traición a la patria. La pregunta es si él quería verdaderamente hacer eso. Y no lo quiero defender, porque tiene que cuidar su discurso. Yo dudo que él quiera hacer eso. Probablemente quería hacer lo mismo que Fujimori, es en que encontrar un corredor a través de lo cual los bolivianos no se sintieran tan aislados del mar. Pero digamos que es un motivo, si fuera cierto que lo hacía, definitivamente, según la Constitución, es definido como traición a la patria. Pero si no ha firmado nada, si esa no era su intención, si no era una manera de decir, de darles acceso al mar, cosa que ya hemos hecho anteriormente por corredores especiales, inclusive existe un tratado entre Francia y Suiza para hacer lo mismo, o entre Austria e Italia para hacer lo mismo, entonces no es pecado. Pero si fuera una intención seria y lo probamos, por supuesto, es sumamente grave. Don Hernando, ¿podemos hablar un poco del proceso de elección? Cuando usted candidateó para presidente de la República. Se habló en la primera vuelta
cuando, bueno, usted quedó, si mal no lo recuerdo, en tercer, cuarto lugar, se habló de un fraude electoral. ¿Usted también pensó eso en su momento? Mire, generalmente en nuestro país, como en otros países, hay una coincidencia casi perfecta entre los resultados a boca de urna, ¿no es cierto? Ujú. Como los que vienen después, después que hay impugnaciones y la gente que tiene el dinero necesario para moverse en la mesa, digamos, o en el conteo, le tratan de bajar los votos a otros. En lo que se refiere a la urna, yo salí número 2 después del señor Castillo, porque Ujú. sencillamente no tenía la organización para vigilar las mesas y luego comenzaron las impugnaciones y nosotros no teníamos defensa. Entonces, evidentemente, eso fue una frustración. Ahora, con relación a al hecho que hubo o no un fraude, todavía eso está sujeto a discusión. Lo que es obvio es que los países que tenían representantes o testigos y las organizaciones internacionales como la OEA dijeron que es la Ujú. razón por la cual no pasó. Y como ustedes saben, esas discusiones son interminables. Inclusive el presidente Trump en los Estados Unidos hasta el día de hoy dice que hubo un fraude en un país donde se supone que tiene pues lo último en la cibernética. Ergo, es una posibilidad, pero en lo que a mí se refiere, hasta que no hay un argumento sustancial, sigamos discutiéndolo, pero no hay ninguna razón para que me subleve por el momento. Espero yo que justamente por eso es que yo quiero que se corten las relaciones con Cuba, porque lo que se dice, o las relaciones efectivas de inteligencia cubana, porque lo que se dice es que médicos cubanos eran realmente agentes de inteligencia secretos cuyo objetivo era meterse con la RENIEC, con la OMPE y hacer una sutil corrección a los resultados. Si Ujú. descubrimos que eso fue el caso, por supuesto, hay que invalidar esas elecciones. Doctor Hernando, el tiempo en redes es un tanto corto. Quiero cerrar la entrevista preguntándole algo importante, ¿no? Es sobre la relación que tiene el señor Pedro Castillo con los medios de comunicación. Vimos que tuvo 3 entrevistas, una de ellas muy accidentada, una muy favorable y una entre bien y mal, no digámoslo así. Eh, Usted tiene amplia experiencia en el mundo de la política. ¿Qué le diría al presidente para tener una relación, no amical, pero sí una relación un tanto sostenible con nosotros? Es una pregunta difícil porque hay, hay pues dos Perús, ¿no es cierto? Ujú. Hay el Perú democrático, en el cual está ampliamente representada, por supuesto, la prensa, son opiniones, son emprendedores controversiales y saben pelear en forma escrita, saben defenderse, saben acusar. Y lo que tenemos es un presidente que viene a la prensa y, por ejemplo, con una persona con la cual yo tengo muy buena relación, que es Fernando Rincón, lo arrincona, para poder cruzar la metáfora de nuevo. Él dice, pero supongo que él dice, no, pero miren, acá yo mismo digo que estoy aprendiendo. Yo no sabía que iba a ser elegido presidente y posiblemente él diría, este acto de honestidad debería merecer aplauso. Más bien lo que inmediatamente le sacaron es lo ridiculizaron, ¿no es cierto? Entonces cuando eso ocurre, evidentemente su tendencia también es refugiarse en sus patas comunistas en lugar de refugiarse en los brazos de una prensa que lo entiende. Todo esto Ujú. para decirle que una parte importante de lo que nosotros podemos hacer, no sabiendo yo qué ocurre en la cabeza del presidente, pero suponiendo lo que ocurre, es que esos dos Perús, uno que tiene el lenguaje, como él mismo dice, de los de abajo, que es un lenguaje que antropológicamente se llama de cara a cara. Yo lo reconozco y yo lo respeto porque lo estoy mirando con mis dos ojos a sus ojos y lo voy analizando
A diferencia del nuestro, que es a través de hechos documentados, bien estructurados, estamos frente a un tema antropológico, diría yo, y si nos damos cuenta que este presidente puede no tener la sofisticación que puede tener un editorialista, un periodista sofisticado, pero sabe comunicarse con un 50% de la población que sigue sosteniendo el tipo de régimen que el representa, en todo caso no lo quiere cambiar, deberíamos poder hacer una conexión ahí, cada uno haciendo un esfuerzo por su lado. Si la diferencia está en que es un rojo solapado, entonces efectivamente ahí sí hay que darles duro. Yo todavía no estoy absolutamente convencido de lo que es él. Lo que sí sé es que está rodeado de rojos y que los quiero separar de ellos porque no nos va a llevar a un buen puerto. Ok, don Hernando, muchísimas gracias por su tiempo y disposición para darnos esta entrevista aquí en Mucho que Decir. Muchas gracias, don Sergio. Gracias por su interés y por la invitación. Ok, esperemos tenerlo también en una próxima ocasión al doctor Hernando de Soto, que bueno, nos ha abierto más el panorama sobre el tema de la vacancia, un tema que ha significado bastante o significa bastante para la población en, en esta última gestión de ahora del señor Pedro Castillo. No quiero terminar el programa sin saludar el día de ayer, 8 de marzo, fue el Día de la Mujer y quiero saludar, bueno, en particular, bueno, en especial a todas las mujeres que están conectadas, que ven Expreso, que se conectan a la señal de Expreso, que siguen Expreso y a todas las mujeres del país y del mundo. Y también quiero hacer un saludo especial a mi madre, a mis hermanas y a mis abuelas que, bueno, me han pedido que por favor les envíe un saludo por el Día de la Mujer. Así que ahí está el saludo para ellas y nada, decirles a todos los que están conectados, muchísimas gracias por darse este espacio para ver mucho qué decir. Y sí, en efecto, lo que dice el señor Hernando de Soto nos ha abierto bastante el panorama de la política actual. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes días, en las siguientes semanas con este tema de la vacancia del señor Pedro Castillo. Gracias a todos por estar conectados. Yo soy Sergio Alba y esto fue Mucho que Decir. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado.